Bueno, buenos días. Vamos a ir empezando, ¿sí? La clase. Me presento, yo soy Claudia y voy a estar dando la segunda parte de ejercicios de la unidad temática 6, ¿sí? Esta es la última clase que van a tener de esta unidad. Cualquier duda, si en algún momento se me entrecorta o algo, les pido que me avisen si no me están escuchando, ¿sí? Y si tienen dudas, claramente me pueden interrumpir para consultar. Bueno. Vamos a empezar por el ejercicio 22, ¿sí? Vamos a hacer un total de 6 ejercicios. Bien, el ejercicio 22 plantea lo siguiente. 20 gramos de un soluto no volátil se añaden a 100 gramos de agua a 25 grados Celsius. La presión de vapor del agua pura es de 23,76 torr. La presión de vapor de la solución es de 22,41 torr. ¿Sí? A partir de esto me piden calcular el peso molecular del soluto y la parte B me pregunta qué cantidad de este soluto se necesita añadir a 100 gramos de agua para reducir la presión de vapor a la mitad del vapor para el agua. Entonces, repasando un poquito la letra, ¿sí? Primero, lo que nos está informando, ¿sí? Es que se trata de un soluto no volátil, ¿bien? Como ya vieron con Leopoldo, el agregado de este soluto no volátil le va a conferir, ¿sí? A la solución que estamos preparando ciertas propiedades relacionadas con la concentración de la solución, ¿sí? Por otro lado, me dice que la presión de vapor del agua pura es de 23,76, ¿sí? Mientras que la solución de vapor de la solución es de 22,41. Esto que ven acá, ¿consecuencia de qué es? Justamente. A ver. Si recuerdan lo que les comentaba Leopoldo, ¿qué pasaba cuando agregaban un soluto no volátil a la solución? Perdón, la solución no, el solvente. Se provoca un descenso de disminución de la disolución. Ahí está, La vamos a presión. tener, sí, exacto, sí. Una de las propiedades, sí, coligativas que vamos a estar viendo, derivadas del agregado de este soluto, es la disminución, sí, el descenso de la presión de vapor. Bien. Entonces, la parte A me pide calcular el peso molecular del soluto, ¿sí? ¿Cómo puedo relacionar el peso molecular? ¿Con qué lo puedo relacionar? A ver, algo simple. ¿Cómo determinarían un peso molecular? Si yo les digo que me dan el dato de la masa del soluto, ¿no? Masa, peso molecular, lo puedo vincular mediante los moles, ¿verdad? Entonces, esos moles, a su vez, del soluto, ¿cómo los puedo relacionar de alguna manera con el descenso de la presión de vapor? ¿Se les ocurre algo? ¿Muchas preguntas tan temprano en la mañana? Bueno, directamente, sí, no lo vamos a poder relacionar con la fracción del soluto, ¿sí? Pero tenemos una expresión que ya han estado trabajando con Leopoldo, ¿sí? Que me está vinculando estas dos presiones, ¿sí? La presión de vapor del agua pura y la presión de vapor de la solución. ¿Se acuerdan cómo se vinculaban? ¿No? ¿Están medio dormidos todavía? Bueno. Delta P sobre la presión pura de la solución. Ahí está. Tenemos que se van a vincular mediante la ley de Raoult, ¿sí?
tenemos la solución diluida ideal, donde nos va a vincular de manera que la presión de vapor del puro, ¿sí? Que va a ser igual a la presión de vapor de la solución, perdón, va a ser igual a la presión de vapor del puro por la fracción de agua, ¿sí? Molar de agua en la solución. Acá tienen varias maneras de poder resolver este ejercicio, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo se definía la fracción molar. Número de moles, en este caso, ¿de quién sería? De agua sobre moles totales. Ahí está. Y los moles totales, a su vez, tenemos que es la sumatoria de los moles de soluto y los moles de agua. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí ya tendrían una forma, ¿verdad?, de vincularlo directamente con los moles de soluto y de los moles con el peso molecular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar otra forma para poder trabajar un poco más sobre otros conceptos, ¿sí? Pero sepan que si eligen esa manera está bien. Bueno, entonces, si acá observan, ¿sí? Vamos a despejar esta fracción molar de agua para luego vincularla, ¿sí?, de alguna manera con la del soluto. Y tenemos que tanto la presión de vapor de la solución como la presión de vapor para el agua pura son datos proporcionados por la letra. Bien, aquí hacemos un simple despeje y obtenemos este valor. Ahora, ¿cómo puedo determinar la fracción molar del soluto a partir de la fracción de agua? Si recuerdan en la solución, ¿cómo tiene que ser la fracción total? Igual a 1. Exacto, ¿sí? Tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cómo calcularían la fracción de molar del soluto? Si esta más la del soluto tiene que ser igual a 1, ¿sí? 1 menos esta tiene que ser la fracción del soluto, ¿sí? Ahora, yendo a lo que decía hoy la compañera, ¿sí? Cómo se define fracción molar, que son los moles de soluto sobre los moles totales, ¿verdad? Moles totales, a su vez sabemos que va a ser la sumatoria de los moles de soluto más los moles de agua. Acá, ¿cómo podemos sustituir los moles? ¿Cómo se calculan? Tengo una duda, pero Sí. la ley de Raúl la podemos utilizar, pero ¿cómo sabes que es una solución ideal desde la letra? Porque no explícitamente no lo aclara. Bien. El tema es que acá te está diciendo que tenés 20 gramos en 100 gramos de agua. Vos ahí podés suponer una solución diluida y vamos a suponer que la solución cumple con la ley de Raúl. Ah, bien, es por la de ¿Sí? diluida. Dale, gracias, Bien. disculpa. Nosotros vamos a hacer estas suposiciones. Tú siempre podés partir suponiendo solución diluida ideal, ¿sí? Y aplicar ley de Raúl. Luego, al finalizar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora más adelante, puede ser que lleguemos a un resultado que nos indique de que en realidad la suposición no es correcta, ¿sí? Entonces, eso también va a depender un poco en el camino de qué resultados estás obteniendo y ver si es coherente o no con las suposiciones que haces, ¿sí? Pero eso en general, muchas veces en muchos ejercicios es así. Tú haces suposiciones y luego ves si se te cumplen o no, si es posible, ¿sí? Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, volviendo a donde estábamos, ¿sí? Sabemos que los moles los vamos a sustituir como masa sobre peso molecular, ¿sí? Y aquí, como vemos, ya aparece el peso molecular del soluto. Sabemos que las masas, al igual que la masa del soluto y la masa de agua y peso molecular de agua son datos conocidos, y simplemente despejaríamos el valor de peso molecular. ¿Quedó alguna duda de esto? Bueno, entonces pasamos a la parte B.
Ok, entonces, ¿qué cantidad de este soluto se necesita añadir a 100 gramos de agua para reducir la presión de vapor a la mitad del vapor para el agua pura? Entonces, nuevamente, nos está pidiendo vincular la cantidad de soluto, ¿sí?, de alguna manera con la presión de vapor. Nuevamente, ¿qué podemos hacer? Podemos suponer, ¿sí?, nuevamente, solución diluida ideal, y poder aplicar la ley de Raoult, ¿sí?, como ya hicimos anteriormente. Acá la letra ya nos está indicando cómo tiene que ser esta presión de vapor. Esta presión de vapor de la solución tiene que ser la mitad del valor de la presión de vapor para el agua pura, ¿sí? Sustituyendo, sabemos que la fracción va a ser de 0,5. ¿Bien? Aplicando lo mismo que vimos anteriormente, de que la fracción total, ¿sí?, tiene que ser igual a 1, sabemos que la fracción del soluto entonces tiene que ser también de 0,5. Y aplicando nuevamente, ¿verdad?, cómo se calcula la fracción y sustituyendo, ¿sí?, tenemos que los datos, ¿sí?, y simplemente es despejar la masa. Ahora, la masa nos da este valor. Y acá va un poco lo que tú preguntabas hoy, ¿sí?, que te me adelantaste un poquito, pero tenemos esta masa de soluto a agregar para disminuir a la mitad la presión de vapor. ¿Les parece coherente? ¿No les parece coherente? ¿Qué piensan? ¿Con qué la compararían para saber si es posible agregar esta masa, si no es posible, o si la forma en que calculamos es correcta? Yo estoy agregando esta masa ¿a cuánto? A 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces, si ven, la masa de soluto que tengo que agregar es más de 3 veces la cantidad de solvente. Bien, entonces, a su vez, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, no podemos suponer solución diluida, ¿sí? Entonces no vamos a poder decir que esta aplicación de Raoult es correcta. Y a su vez también agregar 331 gramos a 100 gramos de agua, ¿sí?, tendría que tener una solubilidad muy, muy grande, lo cual es muy poco probable que exista un soluto que pueda cumplir con eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa forma, entonces te das cuenta que la suposición Sí. diluida no estaba bien, tenés que hacer otra cosa. Claro, o sea, tú suponiste solución diluida, ¿sí? Y lo calculaste mediante Raoult, pero te da esta masa, ¿sí? Claro. Esa suposición que tú hiciste no es correcta, ¿tá? Por lo tanto, además, esta cantidad de masa al agregar a esto sería algo casi imposible, ¿sí?, que se te disuelva. Por lo tanto, tendríamos que determinarlo o de otra forma o, bueno, buscar otra manera de poder disminuir a la mitad la presión de vapor, ¿sí? Bien. Por agregado de este soluto posiblemente no se pueda. Bien. Bueno, si no quedan más dudas, entonces pasamos al ejercicio 21. Bien, en un recipiente se tienen 2 gramos de un compuesto A disuelto en 100 gramos de agua. Cuando dicha solución es sumergida en un baño termostatizado mantenido a menos 2 grados Celsius, se aprecia la aparición de hielo a menos 0,65 grados. La parte A pregunta, ¿qué puede conocer acerca de los potenciales químicos de
A y del agua presente en ambas fases a menos 0,65 grados Celsius. B, si el recipiente se mantiene en el baño termostatizado a menos 2 grados Celsius, se apreciará un aumento progresivo de la cantidad de hielo formado. Explique dicho fenómeno en base al empleo de potenciales químicos y criterios termodinámicos de espontaneidad y equilibrio. Y por último nos pregunta cuál será la temperatura de congelación de la solución resultante a menos 2 grados Celsius. Bien, entonces, para entender un poquito qué es lo que está pasando, nos dice que por un lado vamos a preparar, ¿sí?, una solución que va a consistir en 2 gramos de un compuesto A disueltos en 100 gramos de agua. Bien, preparamos la solución y la sumergimos en un baño que se mantiene a menos 2 grados Celsius, o sea que la temperatura del baño va a ser constante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una transferencia de calor, ¿sí?, desde la solución hacia el baño, por lo tanto, la temperatura de la solución, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir, ¿sí? Y en menos 0,65 grados Celsius vemos que empiezan a aparecer los primeros cristales de hielo, ¿sí? Si a menos 0,65 grados Celsius comenzamos a ver la aparición de una fase sólida, ¿sí?, agua pura, ¿qué podemos suponer? ¿Qué podemos decir, va, más que suponer? ¿A qué corresponde esta temperatura? ¿Qué les parece? Por definición, ¿qué estaría haciendo esta temperatura? La temperatura de congelación del agua en esa solución. Ahí está, la vamos a definir exacto, como la temperatura de congelación de la solución, ¿sí?, a la concentración inicial. Perfecto. Entonces, lo que nos pide es, básicamente, hablar un poco de los potenciales químicos, tanto del soluto como del agua, ¿sí?, tanto en la fase sólida como en la solución, ¿verdad?, a esa temperatura de congelación. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hablar del solvente y luego nos vamos a centrar en el soluto, ¿sí? Bien, como dijimos, tenemos a la temperatura de congelación, vamos a tener la solución, ¿sí?, y los primeros cristales, ¿bien? Y para poder hablar un poquito de potenciales químicos, les voy a presentar, ¿sí?, este diagrama, que ya lo estuvieron hablando con Leopoldo, ¿sí?, que me muestra la variación del potencial químico respecto a la temperatura, ¿bien? Donde acá vamos a ver la curva para el agua, ¿sí? Esto sería para una sustancia pura, ¿sí? Acá vamos a ver, sería para el agua pura sólida, ¿sí?, el agua líquida pura, y acá vendría la del vapor. Como estamos trabajando con fases líquidas y sólidas, vamos a centrarnos por ahora, ¿sí?, en estas dos, ¿bien? Ahora, la temperatura de congelación para una sustancia pura, para el agua pura, ¿dónde estaría en este diagrama? ¿A qué punto correspondería? ¿Alguien sabe? La intersección entre líquido y sólido. Exacto, ¿sí? Tenemos que en la temperatura de congelación se va a dar la igualación de los potenciales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es para una sustancia pura. Nosotros tenemos un sistema de dos componentes, ¿verdad? O sea, el agregado de este soluto a la solución va a hacer que el potencial del agua en la solución va a cambiar un poco, ¿sí? De la siguiente manera. Sabemos que el potencial químico del agua en la solución, y chiquilines, si en algún momento me distraigo y digo potencial químico de la solución, sepan que está mal, ¿sí? Porque a veces uno se distrae y puede tener ese error, pero siempre tengan en cuenta que es el potencial químico del agua en la solución, ¿sí? Bien, va a ser igual al potencial químico del agua, ¿sí?, líquido puro, más RT logaritmo de la fracción, ¿sí? Esta fracción, ¿entre qué valores va? ¿Qué me pueden decir?
Una fracción siempre toma valores, ¿verdad? No mayores a 1, ¿sí? Cuando se trata de 1, ¿qué pasa acá? Te queda 0, logaritmo de B, no. Claro, exacto. Cuando tenemos 1 acá, estamos en presencia de agua pura, o sea, estamos en esta situación, ¿sí? Cuando agregamos un soluto, ¿qué va a pasar con esta fracción de agua? Acuérdense que es fracción de agua, ¿sí? Estamos hablando del solvente. Va a disminuir, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sabemos que la fracción molar, ¿a qué va a ser igual? A moles de agua sobre moles totales, ¿sí? Si nosotros agregamos un soluto, va a aumentar los moles totales, ¿sí? Por lo tanto, esta fracción va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si vemos a toda temperatura, este potencial químico, ¿sí? Va a ser menor en la solución. Y vamos a observar, en este caso yo lo dibujé como una paralela, pero sepan que no tienen por qué ser paralelas, ¿sí? Ni tienen por qué ser rectas. Entonces, de esta manera llegamos a cómo variaría para la concentración, ¿sí? Para esta fracción dada, el potencial químico del agua en la solución. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿dónde se encontraría esta temperatura en el diagrama? Dijimos que es una temperatura de congelación. Análogo a lo que ya hablamos anteriormente, ¿dónde la ubicarían? En la nueva intersección. Ahí está, perfecto, ¿sí? En esta intersección. Y si ven acá, ¿qué va a pasar con los potenciales? Tanto o sea, del agua, tanto en la solución como en la fase sólida. Si es en la intersección, este valor, Son iguales. exacto, ¿sí? Son iguales. Bien. Bueno, ahora que sabemos qué pasa con los potenciales, ¿sí? Del agua tanto en la fase sólida como en la solución, vamos a hablar un poco del soluto, ¿sí? Ustedes recuerdan que la letra, ¿qué nos decía acerca de los cristales que se formaban? ¿De qué eran? ¿Eran de agua y de A? ¿Solo de A? De hielo, o sea, solo Ahí agua. está, exacto, ¿sí? Era solo agua, bien. Entonces, si consideramos que la tendencia siempre es ir desde donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, ¿sí? ¿Qué dirían acerca del potencial químico del soluto en la solución respecto al sólido? Nosotros sabemos, o sea, tenemos tres opciones, ¿no? Que sean iguales, que el potencial químico en la solución sea menor, o que el potencial químico en la solución sea mayor. Si el potencial químico del soluto en el sólido fuera menor, si en fase sólida fuera menor, ¿qué estaría pasando? Si la tendencia es de mayor potencial a menor potencial. Se formaría soluto sólido. Ahí está, pero no es lo que estamos observando, ¿verdad? Entonces, El potencial del agua sólida es menor que el del soluto. sí, recuerden que estamos hablando del potencial del soluto en cuestión, ¿sí? Del agua ya lo hablamos aquí, ¿sí? Sería el potencial químico del soluto en la solución sería menor al potencial químico de A en fase sólida, ¿sí? Por eso es que el soluto se mantiene
en la solución. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Queda alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, pasemos a la parte B. En la parte B nos decía que si el recipiente se mantiene, ¿sí?, en un baño a -2, se apreciará un aumento progresivo de la cantidad de hielo formado, ¿sí? Y tenemos que explicar este fenómeno, ¿tá?, en base a potenciales químicos, criterios termodinámicos y demás, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros nos encontrábamos, ¿sí?, en la parte anterior, en menos 0,65, ¿verdad?, que era la aparición de los primeros cristales, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el baño, ¿sí?, se encuentra a una temperatura aún menor de la temperatura de congelación, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a seguir existiendo una transferencia de calor desde la solución al baño, por lo tanto, la temperatura de congelación va a disminuir, ¿sí? Entonces, si disminuye la temperatura de congelación, si disminuye la temperatura de solución, vamos a ver que nos corremos hacia este lado, ¿sí?, a temperaturas menores. Por lo tanto, lo que va a pasar es que a la concentración de partida, ¿sí?, la solución va a tomar valores por arriba de potencial químico, por arriba del potencial químico del sólido, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que espontáneamente va a pasar agua desde la solución hacia el estado sólido, ¿sí?, para disminuir su potencial, ¿sí? Entonces, eso es lo que ven acá. Si solidifica agua, ¿sí?, la fracción de agua, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, este valor de potencial va a disminuir, ¿sí?, de tal manera de que va a llegar al potencial químico del sólido, ¿sí?, a la igualación. Acá la solución se va a encontrar, la solución que, ¿sí?, remanente que quede, se va a quedar con otra fracción dada, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Queda alguna duda de esto? Bueno, obviamente esto va a seguir pasando, ¿sí? O sea, la temperatura va a seguir disminuyendo y así progresivamente vamos a observar lo mismo, ¿sí? Va a volver a disminuir la temperatura, va a volver a tomar valores, ¿sí?, superiores, por lo cual se va a dar el pasaje espontáneo de agua nuevamente desde la solución hacia la fase sólida, de manera de disminuir el potencial e igualarse con el potencial del sólido, ¿sí? Y la solución va a quedar con una nueva fracción. ¿Queda claro esto? ¿O les surge, tienen algún inconveniente? ¿No? ¿Ninguna duda de por qué se da el pasaje, por qué es que está solidificando hielo? Bueno. Entonces, por último, nos queda que expliquemos cuál será la temperatura de congelación del agua a -2, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente la transferencia de calor se va a seguir dando hasta que va a llegar un momento donde no puede seguir bajando por debajo de -2 grados, ¿sí? El sistema va a quedar acá en equilibrio térmico, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener esta solución, ¿sí?, con presencia de cristales a -2. Por lo tanto, ¿dónde ubicarían acá la temperatura de congelación de esta solución? ¿Qué piensan? En este momento tenemos acá solución en equilibrio con cristales, ¿sí?, de hielo. ¿Qué piensan ustedes?
qué va a pasar con el potencial químico del agua tanto en esta fase sólida presente como en la solución. Bueno, de vuelta tenemos opciones, ¿verdad? ¿Qué pasaría acá si el potencial químico del agua en la solución, ¿sí? Fuera menor al potencial de la fase sólida? Si existiera una diferencia de potencial entre el agua en solución y el agua en fase sólida, ¿qué estaría pasando? Se estaría dando el pasaje espontáneo de agua desde una hacia la otra, ¿sí? Y acá tenemos que aquí, ya una vez que llega a -2, esto ya no va a cambiar. Se va a mantener esa solución con esa fracción dada y esos cristales. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los potenciales químicos acá? ¿Se igualaron? Ahí está, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la temperatura de congelación de esa solución? Que va a ser -2 grados, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Les queda alguna duda de esto? Si yo sacara de acá, si separara lo que cristalizó, ¿sí? Separara la solución, la vuelvo a calentar, ¿sí? Y comienzo el proceso de enfriarla nuevamente. ¿A qué temperatura aparecerían los primeros cristales? ¿Aparecerían en -0,65? No, ¿verdad? Porque esta solución fue separada, ¿sí? Y tiene una fracción distinta a la de partida anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la nueva temperatura de congelación de esta solución va a ser -2 grados Celsius, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, asumo que no quedan dudas, ¿sí? Bueno, entonces pasemos al ejercicio 28. Tenemos dos soluciones acuosas cuyo peso es de 500 gramos cada una, se enfrían lentamente y al mismo tiempo. Una contiene 2 gramos de cloruro de sodio y otra 2 gramos de urea, ¿sí? Y nos dice, cuando empieza a solidificar la solución de menor punto de congelación, ¿cuánto hielo se habrá formado de la otra? Y la parte B nos dice que compare los potenciales químicos del solvente en ambas soluciones a la temperatura de la parte A. Bueno, vamos a ver un poco la letra nuevamente, ¿sí? Tenemos dos soluciones. Nos especifica la masa de cada una y a su vez nos especifica, ¿sí?, cuáles son los solutos y la masa de los mismos. ¿Ah? Ahora, en la parte A nos pide saber cuánto solidifica, ¿sí?, de la solución que empieza a solidificar primero hasta la temperatura, ¿sí?, de la que empieza a solidificar después. Por lo tanto, primero que nada tenemos que saber cuál va a solidificar primero, ¿sí?, cuál va a tener la temperatura de congelación mayor. ¿Y qué piensan? A ver, si nosotros vemos acá que tenemos cloruro de sodio y urea, ¿sí? El peso molecular de la urea es 60, el cloruro de sodio tiene un peso molecular muy cercano, ¿sí?, de 58, vamos a suponer que son prácticamente iguales, ¿sí? Y a su vez tenemos la misma masa. ¿Qué esperarían?
Que fuera cercano. Ahí está, que la temperatura de congelación fuera cercano. Eso es lo que uno pensaría a priori, ¿verdad? Ahora, vamos a determinarlo y ver si realmente es así, si no, y por qué es que no está pasando, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar la temperatura de congelación. ¿Se les ocurre alguna manera de determinar la temperatura de congelación que lo vincule con la concentración de las soluciones? A ver. Si pensamos en las propiedades coligativas, ¿sí? Que son las que derivan del agregado del soluto. ¿Dónde aparece la temperatura de congelación? ¿En cuál de ellas? A ver si escucharon a Leopoldo en el teórico. En el descenso de la temperatura de congelación, ¿sí? ¿Se acuerdan que tita, el descenso crioscópico, a qué era igual? A la temperatura de congelación del puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Recuerdan? Bueno, de esa manera lo podemos vincular con tita. Ahora, vamos a tener que calcular este tita, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcularlo primero para el cloruro de sodio y luego vamos a determinarlo para la urea, ¿sí? Entonces, primero que nada, podemos suponer que esta solución es diluida, ideal, y por lo tanto, ¿de qué manera puedo hallar tita? ¿Recuerdan? ¿Cómo puedo hallar ese descenso crioscópico? Lo puedo hallar como la constante crioscópica por la molaridad efectiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es la molaridad efectiva? ¿Cómo se calcula? ¿Recuerdan? Si recuerdan de la clase con Leopoldo, ¿sí? La molaridad efectiva es igual a Z por la molaridad, que la molaridad serían los moles de soluto, ¿sí? Sobre kilogramo de solvente. Ahora, ¿qué es este Z que está acá? ¿Alguien sabe por qué yo puse un Z ahí y no puse directamente la molaridad? Si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba con estas propiedades coligativas? ¿Dependía de la naturaleza del solvente, la naturaleza del soluto, o no? ¿De qué dependían? De la cantidad presente y de otra sustancia. Ahí está. Estas propiedades coligativas, ¿sí? Van a depender de la cantidad total que tengo de partículas en la solución, ¿sí? Independientemente si es de un soluto, de dos, ¿sí? O lo que sea. Entonces, lo que pasa acá es que tenemos que ver el comportamiento de este soluto en la solución, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Una vez que yo disuelva esto, puede o disociarse, o asociarse, o mantenerse tal cual, ¿sí? O asociarse parcialmente, disociarse parcialmente, etc., ¿sí? En el caso del cloruro de sodio, una vez que lo agrego a solución, esto lo sabemos desde el liceo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el cloruro de sodio? Se disocia en dos. Exacto, sí, se disocia totalmente, es un electrolito fuerte, por lo tanto, vamos a tener iones sodio y iones cloruro, ¿sí? Entonces, en realidad, de un mol voy a generar dos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Z va a valer 2. Bien. Ahora, lo que me falta conocer sería la constante crioscópica,
que va a depender del solvente con el que se esté trabajando, ¿sí? En el caso del agua, ¿sí? Toma este valor, que es 1,86. Y acá simplemente sustituir para poder hallar el descenso crioscópico. ¿Bien? Ahora, nosotros hallamos este descenso crioscópico para poder determinar en realidad la temperatura de congelación. ¿Recuerdan? Que se definía descenso crioscópico como la temperatura de congelación del puro menos la temperatura de congelación de la solución. Obviamente, como el solvente es agua, podemos decir que la temperatura de congelación del puro va a ser de 0 grados Celsius, y sustituyendo, ¿sí? Vamos a obtener que la temperatura de congelación de la solución, para el caso del cloruro de sodio, será de menos 0,256, ¿sí? Ahora, haciendo un razonamiento análogo, pero para la urea, ¿sí? Nuevamente, el descenso crioscópico podemos, suponiendo solución diluida ideal, lo podemos igualar a la constante crioscópica por la mole efectiva, ¿sí? Y acá lo que va a cambiar, o vamos a razonar, es que va a estar pasando con este Z para el caso de la urea, ¿sí? Y nosotros, bueno, les comento de que la urea vamos a suponer que no se asocia ni disocia, por lo tanto, ese Z, ¿cómo sería? ¿Igual a qué? 1. Exacto, ¿sí? Va a ser igual a 1. Entonces, haciendo los cálculos, ¿sí? Vamos, todo el razonamiento análogo que habíamos hecho anterior, vamos a determinar que la temperatura de congelación de la urea va a ser de menos 0,124. Bien, entonces, de esta manera ya pueden darse cuenta de que si bien tienen pesos moleculares similares y partimos de masas iguales, ¿sí? La temperatura de congelación no tiene por qué ser la misma, ¿sí? Porque eso va a depender del comportamiento que tenga el soluto en solución y por lo tanto de esa concentración efectiva que encontremos en la solución, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos quién solidifica primero, pero recuerden que esto no era lo que nos pedía en realidad. Lo que teníamos que saber es, bueno, solidifica primero la urea, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuánto solidifica de urea cuando pasa desde menos 0,124 hasta menos 0,256, que era cuando empieza a solidificar el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poquito qué está pasando acá. Si recuerdan el ejercicio anterior que vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La solución va a empezar a solidificar, ¿sí? Agua, de manera de que en algún momento va a llegar a esta temperatura, ¿sí? Y va a tener una fracción, ¿sí? En la solución, la cual va a estar igualada al potencial químico de la fase sólida a esa temperatura, sería a menos 0,256, ¿sí? Obviamente, en todo este proceso, acá solidificó, obviamente, porque la fracción tuvo que disminuir. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo calcularían acá la cantidad de hielo que se formó? ¿Tienen alguna idea? Capaz no podemos calcular directamente la cantidad de hielo que se formó mediante las propiedades correlativas, pero ¿qué podemos calcular? La cantidad de agua, ¿en dónde? En solución. Exacto, ¿sí? En la solución, ¿verdad? Que vamos a encontrar a menos 0,256, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el descenso crioscópico sería la temperatura de congelación del puro, que sigue siendo agua, o sea, va a ser 0 grados Celsius, menos la temperatura de congelación ahora de esta solución que se encuentra a menos 0,56. Ese tita va a ser menos 0,56. ¿Estamos de acuerdo? Sería 0 menos 0,256, que es la nueva temperatura de congelación. ¿Sí? Z es 1 porque estamos trabajando con urea. Y despejando vamos a obtener esta masa de solvente. Ahora, si tengo la masa de solvente que está en solución, ¿cómo calcularían la cantidad que solidificó?
Le resto 500. A ver, a 500, ¿cuánto era la masa de solvente inicial? Capaz que tenemos que volver un poco a la letra. Vamos a volver para atrás. Bueno, me fui muy para atrás. Ustedes tenían 500 gramos de ¿qué? De solución. ¿Sí? La solución va a ser la masa de solvente más la masa que tengo de soluto. Por lo tanto, en realidad tenemos 4,98 de solvente y 2 gramos de soluto. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es la masa, el balance de masa, ¿sí? Vamos a tener que la masa total de agua va a ser lo que esté en solución, más lo que solidificó, ¿sí? Por lo tanto, despejando, ¿sí? Teniendo en cuenta que la masa inicial era 4,98, vamos a obtener la masa que solidificó. ¿Quedó alguna duda de esto? Creo que lo más importante es que entiendan el concepto de por qué acá tienen el mismo tita con el cloruro de sodio a esta temperatura. No sé si eso queda claro. Bueno. Entonces, pasamos a la parte B, si no hay dudas. En la parte B nos pide que comparemos los potenciales químicos del solvente en ambas soluciones a la temperatura de la parte A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con el cloruro de sodio a menos 0,56? ¿Recuerdan? Empezaba a solidificar agua. Ahí está, empezaba a solidificar agua, ¿sí? Entonces, si empieza a solidificar agua, ¿sí? Esa va a ser su temperatura de congelación. ¿Qué va a pasar ahí con el potencial del agua en la solución con el potencial del agua en fase sólida? Va a ser igual. Ahí está, van a ser igual, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora con el potencial? Vamos a ver qué pasa con los potenciales para el caso de la urea, ¿sí? Si nosotros recordamos de la diapositiva anterior, ¿qué pasaba a menos 0,256? Casi la mitad del agua había solidificado de la urea. Ahí está, solidificó casi la mitad del agua, por lo tanto, la solución va a tener una nueva fracción, ¿sí? Que esa solución con esa nueva fracción, ese potencial va a ser igual al potencial de ¿quién? Del agua en fase sólida, ¿sí? Tanto el potencial del agua pura en estado sólido va a ser igual tanto al potencial, ¿sí? Químico del agua en la solución de urea, como el potencial químico del agua en la solución de cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. A mí no me quedó claro, no entiendo. ¿No tendría que estar como por arriba el A del ver, cloruro de sodio? el de cloruro de sodio por arriba. ¿Por qué por arriba? Porque como que solidificó más. No Bueno, lo estoy ahí, entendiendo. ojo, ahí se entiende tu duda. ¿Qué pasa? Ustedes acá están comparando, van a decir que el potencial químico de la solución de urea y el potencial químico del cloruro de sodio, del agua en la solución de urea y del agua en la solución de cloruro de sodio son iguales en definitiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ser iguales, ¿sí? Si la fracción en realidad solidificó más agua en el caso de la urea que en el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Cómo estas fracciones de agua pueden ser la misma para ambos? Esa sería la duda, ¿no?
Sí, Ahí está. Recuerden que esta fracción molar, ¿sí? Es una fracción molar efectiva, ¿sí? Y que depende de la cantidad de partículas que yo tengo en la solución. ¿Se entiende por ese lado? A ver, vamos a volver para atrás. En el otro diagrama. Tú tenés que en la solución de urea, ¿sí? Solidifica a menos 0,124, ¿sí? Solidifica con una fracción inicial, ¿sí? Tenés la concentración de partida. Ahora, desde esa solución, a medida que va solidificando agua, esa fracción de agua, ¿sí? Va disminuyendo de manera tal que en un momento va a llegar a una fracción dada que la temperatura de congelación de esa fracción va a ser menos 0,256. ¿Estamos de acuerdo? O sea, menos 0,256 vas a tener la igualación de potencial químico del agua en estado sólido con la de la solución, con la del agua en solución para el caso de la urea, ¿sí? A una fracción distinta de la de partida. Pero a su vez también que a menos 0,256 se te está dando la igualación de potenciales del agua en estado sólido con el potencial químico del agua en la solución de cloruro de sodio. ¿Y esto por qué es que se da? Porque en realidad la fracción con la que estamos trabajando es la fracción efectiva, ¿sí? Acordate que el Z del cloruro de sodio es 2, mientras que el Z de la urea es 1. O sea, en solución, el cloruro de sodio va a tener el doble de partículas que la urea. Se va a comportar como si fuera una más concentrada, digamos. ¿Se entiende? sí. Por ahí. O sea, tú tenés a menos 0,256, ¿sí? Si baja la temperatura y tenés en el sistema, vas a tener una solución y tenés a su vez cristales de hielo, la única manera de que tengas esas dos en contacto es que acá tengas una igualación del potencial, ¿sí? Más allá de que, bueno, si el sistema está disminuyendo la temperatura, enseguida este equilibrio que sea instantáneo acá este equilibrio que tenés acá se va a perturbar y nuevamente seguimos como vimos en el caso del ejercicio 21. Pero en este instante, ¿sí? A menos 0,256, los potenciales se van a igualar, ¿sí? Y la manera de que se igualen, porque el potencial químico del agua sólida no cambia, es que la solución tenga esa fracción dada, ¿sí? Esa fracción, bueno, va a depender va a ser efectiva y va a depender del soluto con el que estés trabajando. ¿Se entiende por ahí? Sí, mucho mejor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, igual si quedan dudas y lo quieren ver al finalizar, no hay problema, ¿sí? Lo vemos. Capaz que si conmigo no queda claro, Angie y Bandera se los pueden explicar. Bien. Entonces, si no quedan más dudas de esto, ¿sí? Vamos a pasar al ejercicio 29. Bien, el ejercicio 29 nos plantea lo siguiente. Un anticongelante de uso común en los radiadores de automóviles es el etilenglicol, ¿sí? Nos da la fórmula molecular. ¿Cuántos mililitros de esta sustancia deben añadirse a 6,5 litros de agua del radiador si se pretende mantener la mezcla líquida hasta menos 20 grados Celsius? Y nos pregunta si sería necesario conservar esta sustancia en el radiador durante el verano para evitar que hierva el agua. Bien, entonces, repasando un poco la letra, nos da la masa, ¿sí? de solvente y a su vez nos pide que la temperatura de congelación debe disminuir hasta menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad coligativa estarían aplicando acá? Ya la vimos varias veces.
descenso crioscópico, ¿verdad? Entonces, si tengo que calcular la cantidad a añadir de ese soluto a 6,5 litros de agua, ¿de qué manera puedo relacionar, ya que ya vimos, esa concentración con el descenso crioscópico? Bueno, si suponemos que la solución es diluida ideal, lo podemos relacionar como lo veníamos relacionando, ¿verdad? Como la constante crioscópica por la molalidad efectiva. Nuevamente, sabemos que la molalidad efectiva va a ser la molalidad por Z, ¿sí? Que la molalidad son los moles de soluto sobre la masa de agua. Bien, entonces de esta manera podríamos determinar cuánto tenemos que agregar de etilenglicol conociendo los demás valores, ¿sí? Bueno, entonces sustituyendo y sabiendo que lo que queremos determinar es la cantidad de añadir de etilenglicol, despejamos y llegamos a la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces de acá tenemos que conocer tita. Tita, a su vez, ¿cómo se definía? ¿Qué era el descenso crioscópico? La temperatura de congelación del puro menos la temperatura de congelación de la solución, ¿sí? La temperatura de congelación del puro, ¿cuánto sería? El solvente es agua, por lo tanto sería 0 grados. ¿Y la temperatura de congelación de la solución? ¿Cuánto tenía que ser? Decía la letra. Menos 20, ¿verdad? Entonces, ahí calcularíamos tita. Por otro lado, sabemos que la constante crioscópica también sería un dato, porque es conocido para el agua, ¿sí? El Z va a ser igual a 1, porque el etilenglicol no se asocia ni disocia. Y en el caso de la masa de agua, no nos están dando la masa, ¿sí? Pero nos están dando el volumen, ¿sí? De agua, que eran 6,5 litros. Teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1, ¿sí? Podemos calcular la masa perfectamente. Entonces, sustituyendo, determinamos los moles a agregar. Ahora, lo que nos pedía la letra no eran los moles, ¿sí? Sino que eran los mililitros a agregar. Entonces, sabemos que los moles se pueden relacionar con la masa mediante el peso molecular, ¿sí? Y a su vez la masa la podemos relacionar con el volumen mediante la densidad, ¿sí? Que la densidad estaría siendo un dato brindado por la letra. Simplemente vinculamos las fórmulas y despejamos. Sustituimos por los datos y determinamos el volumen a agregar de etilenglicol. Ahora, ¿qué observan acá? Hay que agregar prácticamente 4 litros, ¿no? A 6,5 litros de agua. ¿Qué piensan ahí? ¿Qué piensan de este resultado? Nosotros para poder llegar a esto hicimos ciertas suposiciones y aplicamos ciertas fórmulas, ¿verdad? En base a esas suposiciones. ¿Qué suposición hicimos? De que esta solución era diluida, ¿sí? ¿Les parece que esta solución es diluida si agregamos más del 50% de lo que sería el volumen del solvente, pero en volumen de soluto? Y no. O sea, la suposición de que es diluida ya no se estaría cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que no se va a cumplir? ¿Qué utilizamos que se basaba en esta suposición?
el descenso crioscópico vinculado como la constante crioscópica del agua, me faltó acá sería una C, ¿sí? Por la movilidad efectiva, ¿sí? O sea, esta ecuación ya no la podemos utilizar porque la suposición de que es diluida no es válida, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otra forma de poder calcular el volumen a agregar de etilenglicol, ¿sí? Que no suponga solución diluida, ¿tá? Esto ya lo vieron con Leopoldo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es quedarnos como unos pasos antes de la demostración para llegar a esta fórmula, ¿sí? Antes de que suponga solución diluida, ¿tá? Eso lo pueden ver en el teórico, que ahí Leopoldo hizo toda la deducción y lo van a encontrar. Y antes de suponer solución diluida, ¿sí? Teníamos que la fracción de agua estaba vinculado, ¿sí? Con las temperaturas mediante el delta H de fusión. ¿Bien? Entonces, acá, ¿cómo lo resolvemos? Lo que queremos determinar, en este caso, ¿qué sería? La fracción de agua, ¿sí? Para luego poder vincularla de alguna manera con la fracción de soluto, ¿sí? Y de esa manera poder sacar cuánto agregar de soluto. Sabemos que delta H de fusión es dato, R es una constante, ¿sí? Que es conocida. Y tanto la temperatura de congelación del puro como la temperatura de congelación de la solución también son datos brindados por la letra, ¿sí? De esa manera lo que vamos a hacer es despejar la fracción de agua. Y a su vez sabemos que la fracción de agua, ¿qué va a ser igual? A los moles, ¿sí? De agua sobre moles totales. Bien. Y los moles totales, a su vez, ya vimos que eran igual a los moles de agua más los moles de soluto. Bien. Tanto, los moles de agua los podemos calcular, ya la letra nos da el volumen de agua, ¿sí? Mediante la densidad podemos saber la masa. Y simplemente con el peso fórmula calculamos los moles de agua. Y los moles de etilenglicol es lo que necesitamos despejar, ¿sí? Bien, entonces, análogo a lo que hicimos anteriormente, lo que nos pide son los mililitros a agregar de etilenglicol. Por lo tanto, mediante el peso molecular determinamos la masa y luego mediante el dato de densidad determinamos el volumen a agregar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? De por qué tuvimos que utilizar esta forma para resolver el ejercicio. Y esto va de la mano un poco con lo que decía la compañera hoy, de que cuando supongo, en realidad suponerlo puedo suponer y luego veo si me da coherente o no, y si cumple con la suposición que hago, ¿sí? No necesariamente puede estar implicado en la letra, aunque Andrea aclaró que, bueno, en el caso de las evaluaciones siempre se va a aclarar. Bueno. La parte B sería, nos pregunta, ¿sería necesario conservar esta sustancia en el radiador durante el verano para evitar que hierva el agua? Bueno, les explico que el radiador en realidad lo que hace es disipar el calor generado en el motor, ¿verdad? Hacia el ambiente, ¿sí? Para esto lo que tiene son unos conductos por donde circula agua y aire, ¿sí? Que son los que van a disipar el calor en realidad. Entonces, el agregado del etilenglicol, ¿sí? Por un lado vimos al comienzo que lo que va a hacer es disminuir la temperatura de congelación, ¿sí? Pero a su vez, el agregado de este soluto, ¿qué más va a provocar en esa solución? O sea, ¿solo provoca una disminución de la temperatura de congelación? ¿Qué propiedad coligativa está vinculada a la temperatura de ebullición? El ascenso bulloscópico. Ahí está, el ascenso bulloscópico, ¿sí? Entonces, el agregado del etilenglicol lo que va a hacer es que la temperatura de ebullición va a aumentar,
¿sí? Entonces, ¿cuándo sería justificable el agregado de este etilenglicol a la solución? Bueno, si en el verano, ¿sí?, el radiador toma valores por arriba de la temperatura de ebullición, ¿sí?, puede agregarse etilenglicol de manera de que esa temperatura de ebullición aumente y pueda alcanzar temperaturas mayores sin necesidad de que entre en ebullición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Si no hay dudas, entonces pasamos al ejercicio 31. Bueno, el ejercicio 21 nos dice, la lisosima que se extrae de la clara de huevo de la gallina, ¿sí?, tiene un peso molecular de 13.930 gramos por mol, sería acá, ¿sí? Se disolvió exactamente 0,1 gramos de esta proteína en 50 gramos de agua a 2,98 kelvin. Y nos pide calcular el descenso de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición y la presión osmótica de esta solución. Y a su vez nos da como dato la presión de vapor del agua pura, ¿sí?, a 2,98 kelvin. Entonces, vamos a ir por partes. Primero lo que vamos a hacer es calcular el descenso de la presión de vapor. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se calcula el descenso de la presión de vapor? Si es el descenso de la presión de vapor, el delta P, ¿cómo va a ser igual? Hoy me lo habían mencionado. Tengo los pajaritos de fondo, chiquilines, para que se calmen. El descenso de la presión de vapor va a ser como la presión va a ser la diferencia entre la presión de vapor del agua pura menos la presión de vapor de la solución, ¿sí? A su vez, la presión de vapor de la solución, ¿cómo vimos que se podía calcular? ¿A través de quién? De la ley de Raoul, ¿sí? ¿Recuerdan? La presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del puro por la fracción de molar de agua en la solución. De esta manera, vinculamos ambas ecuaciones y llegamos a esta expresión, ¿sí? Entonces, acá si ven, lo que podemos hacer es sacar de factor común la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Y quedaría la presión de vapor del agua pura por 1 menos la fracción molar del agua. 1 menos la fracción molar del agua. ¿A quién sería igual? Que hoy lo vimos. La fracción molar del soluto. Ahí está, la fracción molar del soluto, ¿sí? Entonces, la presión de vapor del agua pura, ¿sí?, es un dato brindado por la letra, y tenemos que determinar la fracción molar de la lisosima ahora, ¿sí?, que ya vimos que se calculaba como los moles, ¿sí?, de soluto sobre los moles totales, que es la suma de los de soluto más los de agua, ¿sí?, los del solvente. Sustituyendo, ¿verdad?, para calcular los moles, tenemos que vincular, ¿sí?, o sea, sustituimos la fracción, ¿sí?, en la ecuación para determinar el descenso de la presión de vapor. Y acá tenemos que todos ellos son datos proporcionados por la letra, ¿sí?, tanto la presión de vapor del agua pura como las masas y los pesos moleculares. Simplemente sustituimos y determinamos el descenso de la presión de vapor. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Estos son cálculos fáciles, así que no creo que tengan mayor inconveniente. Bueno, ahora tenemos que determinar la elevación de la temperatura de ebullición, ¿sí?, lo que hoy mencionábamos como el ascenso bulloscópico. ¿Y cómo podemos calcular el ascenso bulloscópico? ¿Cómo vieron con Leopoldo que se podía calcular? A ver, si alguien tiene idea.
de cómo se puede calcular? El tita E, que era la constante Ajá, tópica, por la molaridad. exacto. Sentido. Sí, exacto. Sabemos que el ascenso bulloscópico va a ser la constante bulloscópica, ¿sí? Por la molaridad efectiva, ¿sí? Siempre estamos hablando de concentraciones efectivas porque, como mencionamos antes, ¿sí? Estas propiedades coligativas dependen de la cantidad totales de partículas presentes en solución, ¿sí? Entonces, la molaridad efectiva ya sabemos que va a ser los moles, ¿sí? Sobre kilogramos de solvente por el Z, ¿sí? Sustituyendo, a su vez, que los moles va a ser la masa sobre el peso molecular, y que Z es 1 porque la lisosima no se va a asociar no se va a disociar ni asociar, ¿sí? Y sabiendo que la constante bulloscópica, ¿sí? También es una constante que va a depender del solvente que estemos trabajando. Para el caso del agua, vale 0,52, ¿sí? Sustituimos en la ecuación, o sea, vinculamos, ¿sí? Todos los datos que fuimos despejando, ¿sí? Y con los datos de la letra sustituimos y es simplemente determinar el tita, el ascenso bulloscópico. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esto? Bueno. Ahora vamos a pasar a calcular la presión osmótica de la solución. Y acá lo vamos a ver por primera vez, ya no es algo que hemos hablado en los ejercicios anteriores, ¿sí? La presión osmótica de la solución. ¿Cómo vieron con Leopoldo de que se podía determinar? ¿Recuerdan? Se podía determinar, ¿sí? Pi, que es la presión osmótica, como la concentración por R por temperatura. Pero recuerden que para poder aplicar esto, ¿sí? Hay que tener ciertas consideraciones. Tenemos que suponer que la solución es ideal, ¿sí? Que el solvente es incompresible y que la solución es diluida. Bien. ¿Queda alguna duda sobre esto? Bueno. Entonces, de esta manera, para poder calcular, precisamos conocer la concentración, R y temperatura. Tengan cuidado con las unidades que se van a utilizar, ¿sí? Que eso, bueno, ahora a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, vamos viendo en qué unidades vamos a trabajar cada una. ¿Tá? Por un lado, la concentración, que es la concentración efectiva de la solución, ¿sí? Va a ser los moles de la lisosima sobre el volumen de la solución por el Z. ¿Bien? Los moles de la lisosima los podemos calcular porque nos dan el peso molecular y la masa, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el volumen de solución? ¿Es un dato de la letra? No, ¿verdad? Lo que nos está dando la letra es los datos de masa de solvente. Ahora, fíjense la masa de la lisosima y la masa del solvente. Tenemos que la masa de solvente es 500 veces mayor a la masa de soluto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a poder considerar que el volumen de solución es prácticamente el volumen de solvente. ¿Sí? Bien. Considerando que la lisosima, como dijimos anteriormente, no se asocia ni disocia, vamos a tener un Z igual a 1, ¿sí? Y a su vez, el volumen de solvente los moles los vamos a sustituir, ¿sí? Y el volumen de solvente, como no lo tenemos, lo que tenemos es masa, lo que vamos a hacer es utilizar el dato de densidad del agua, ¿sí? Que es aproximadamente 1. Y de esa manera sustituimos por los datos ya calculados. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí tenemos la concentración efectiva. Sustituimos en la ecuación. Recuerden que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí?
y vamos a utilizar el R en litro atmósfera, lo que les conviene siempre es tratar de hacer un análisis dimensional, ¿verdad? Y ver que las unidades cierran, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Kelvin se me iría con las unidades de Kelvin del R, al igual que los litros, ¿sí? Acá se me irían los gramos y los moles se me irían por acá, ¿sí? De esa manera vamos a obtener que la presión osmótica queda en unidades de presión, lo cual es coherente, ¿sí? Sería 0,035 atmósferas. ¿Alguien? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Nada? Bueno. Por último, lo que vamos a tener es el ejercicio 32, que ya lo vieron con Leopoldo. Si quieren, lo que podemos hacer es un simple repaso del mismo. ¿Ah? Bueno, vamos a leer la letra. En el compartimiento de la derecha, ¿sí? Ver la figura, se coloca una solución que contiene 20 gramos de hemoglobina en 1 litro de solución. En el compartimiento de la izquierda se coloca agua pura. En el equilibrio, ¿sí? Una vez que ya el equilibrio, la altura del agua en la columna derecha está a 77,8 milímetros arriba de la columna de la izquierda. ¿Cuál es el peso molecular de la hemoglobina? La temperatura del sistema se mantiene a 2,98. Un dato que no. Entonces, teníamos una situación inicial donde es que se colocan las soluciones, ¿sí? Y una vez que llega al equilibrio, se obtiene una diferencia de alturas, ¿verdad? Donde, ¿sí? Entonces, esta diferencia de alturas, ¿cómo las puedo vincular? ¿A qué la puedo asociar esta diferencia de altura? Si recuerdan el primer práctico que dimos en el laboratorio. Es igual a pi, que es la densidad por la altura y la gravitatoria. Ahí está, ¿sí? Bien. Entonces, para calcular la presión osmótica vamos a tener la misma fórmula que trabajamos antes, siempre teniendo las mismas consideraciones. Y esa diferencia de altura se puede vincular con una diferencia de presión, ¿sí? Mediante la ecuación de la hidrostática, que fue lo que vieron en el primer práctico de laboratorio de medidas de presión, ¿sí? Bien. Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es considerar esta diferencia de presión como la presión osmótica, ¿sí? Entonces, para eso vamos a calcular este delta P, siempre con el sistema internacional de unidades, ¿sí? De esta manera, ¿en qué nos va a dar si utilizamos estas unidades? ¿Se acuerdan? ¿En qué nos daba la presión? ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros cuando utilizábamos las unidades, ¿sí? del sistema internacional, obteníamos el delta P en pascales, ¿sí? Bien. Entonces, este delta P es lo que vamos a suponer como tita, ¿sí? Vamos a decir que es tita. Tita no, perdón, la presión osmótica. Perdón, Chile. Y de esa manera vamos a determinar la concentración, ¿sí? R y T son valores proporcionales, o sea, R es una constante, ya la sabemos, y T es un valor proporcional por la letra. Ahora, esto que está acá, ¿les parece coherente en las unidades? ¿Qué les parece? ¿Podemos sustituir el valor sin hacer ningún otro cálculo? No, porque debe ser R en atmósfera. Ahí está, ¿sí? Tenemos unidades de presión acá en pascales y el R está en atmósferas, ¿tá? Entonces, siempre tengan cuidado de hacer el análisis dimensional para tener en cuenta esto, ¿sí? Bien, por lo tanto tenemos que aplicar ahí un factor de conversión y de esa manera hallar la concentración,
¿sí? Ahora, lo que nos pedía era el peso molecular del soluto, no la concentración. ¿De qué manera podemos vincular, ahora sí, la concentración con el peso molecular? Si recuerdan, la concentración efectiva era moles sobre volumen, ¿sí? Final de la solución, ¿sí? Vamos a suponer que ese volumen final es 1 litro, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cómo sustituimos? ¿Qué vamos a despejar de acá? Este valor, este valor sería la concentración ya calculada, ¿sí? La masa es un valor sabido. El volumen final de la solución la estamos suponiendo que es prácticamente igual a la inicial, ¿sí? Por lo tanto, sustituimos con los datos y lo que tenemos que determinar es el peso molecular, ¿sí? Despejando, llegamos al valor final. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? Bueno, por último, lo que tengo acá son algunas aplicaciones, ¿sí? A la carrera, donde vamos a tener que estos conceptos los van a seguir aplicando, ¿sí? En farmacia, sobre todo en lo que es control de calidad, y algo que les mencionó Leopoldo, que es verdad que es muy importante en las soluciones inyectables, sobre todo, ¿sí? Que tengan la misma osmolaridad que la sangre, ¿sí? Por lo tanto, uno de los controles de calidad que se le hace a los inyectables es que justamente tengan la misma osmolaridad, ¿sí? Y además, los cálculos previos. Si bien no lo van a dar con tanta profundidad en cálculo, sino que tienen datos tabulados y se hacen en base a datos ya tabulados, ¿sí? Es importante que ustedes manejen los conceptos porque si van a ser los químicos encargados, ¿sí? Y llega a ocurrir algún error que deban analizar, está bueno saber de dónde sale, ¿sí? Por otro lado, es importante saber, como ya les mencionó Leopoldo también, el efecto que tiene sobre las células, ¿sí? En lo que se llama la tonicidad, ¿sí? De las soluciones. Obviamente, si tienen distinta concentración tanto adentro como afuera de la célula, se va a dar pasaje de agua, ¿sí? A través de la membrana, de manera de que, bueno, si tenemos una concentración mayor fuera de la célula, ¿sí? Va a tender a darse el pasaje de agua desde dentro de la célula hacia afuera, por lo cual vamos a ver como una restricción de las células si se ven de esta manera, como más como pasas de uva, ¿sí? Y esta sería como se ven normalmente, ¿tá? Una diferencia importante en la osmolaridad puede llegar a terminar una lisis de la célula, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a análisis clínicos, en realidad lo pueden seguir viendo en lo que es determinaciones de osmolaridad, ya que muchos de ustedes posiblemente para diagnóstico de pacientes, ¿sí? Pueden ver si está hiperhidratado o deshidratado, ¿sí? A través de cálculos de osmolaridad también, ¿sí? Hay muchas patologías que están asociadas también a la hidratación, ¿sí? A la hiperhidratación o deshidratación, y también se pueden hacer diagnósticos por mediante determinaciones de osmolaridad en la sangre, ¿sí? Bueno, si no queda ninguna duda acerca del práctico, ya esto sería todo.